Carl Jung documentó un fenómeno psicológico que, te cambiará por completo cómo entiendes tus relaciones. Él descubrió que las personas con capacidades empáticas se enfrentan a lo que llamó la paradoja más cruel de la conexión humana. Su don más grande se vuelve el origen de su dolor más profundo. A lo largo de décadas de observación clínica, Jung descubrió que las personas empáticas, sin darse cuenta, atraen a quienes les proyectan su sombra. Gente que le guarda rencor a la libertad emocional del empático, porque les recuerda su propia frialdad, su anestesia emocional. Mientras más auténtico y radiante se vuelve alguien con esa capacidad de sentir tan desarrollada, más amenaza las defensas psicológicas de los demás. Lo que Jung llamó proyección de sombra, crea un patrón devastador. A los empáticos los buscan y al mismo tiempo los desprecian en secreto por tener aquello que otros perdieron o enterraron dentro de sí mismos. Hoy te voy a revelar el descubrimiento más perturbador de Jung sobre la psicología empática. ¿Y por qué creía que este patrón o destruye por completo a los individuos sensibles o los transforma justo en lo que la humanidad necesita para su evolución emocional? Es impactante. ¿Nunca te has preguntado por qué la gente se molesta inexplicablemente con tu amabilidad? Como si interpretaran tu generosidad como un juicio en su contra. Jung descubrió que esto no es casualidad. No, es una realidad alquímica tejida en la dinámica inconsciente entre el yo y el otro. El patrón que le dio a Jung su visión más escalofriante. Nació de tantos casos que vio en su consultorio. Personas con una capacidad empática extraordinaria que parecían atraer, como un imán, a gente que con el tiempo se volvía en su contra con una hostilidad inexplicable. Jung documentó una y otra vez lo que yo llamo la autenticidad emocional luminosa en estos pacientes. Podían sentir el dolor ajeno al instante, responder con una compasión tan pura y crear espacios seguros donde la gente se sentía, por primera vez en su vida, de verdad comprendida. Pero cada relación cercana seguía el mismo patrón devastador. La gente les confesaba sus secretos más hondos, encontraban sanación con ellos, sentían un alivio emocional profundo. Luego, sin avisar, empezaban a criticarlos, a socavar su confianza y al final los abandonaban por completo. A menudo, culpándolos de ser demasiado intensos o de ser demasiado. Jung se dio cuenta, no veía una simple bronca de pareja o de amistad. No estaba presenciando qué pasa cuando gente inconsciente se topa con alguien que sí mantuvo la conexión con su sentir auténtico. La expresión emocional auténtica detona una vergüenza inconsciente en quienes traicionaron su propia verdad emocional. Si alguna vez te criticaron por ser demasiado emocional o demasiado intenso, escribe esto en los comentarios. Mi empatía no es demasiado. Los demás son demasiado insensibles. Las observaciones de Jung lo llevaron a identificar lo que hoy la psicología moderna reconoce como la teoría del espejo psicológico. Cuando personas con una función emocional muy desarrollada interactúan con gente desconectada de sus emociones, les reflejan sin querer la autenticidad emocional que ellos mismos abandonaron. La investigación de Jung reveló que la mayoría de la gente se desconecta de sus emociones auténticas desde chiquitos, desde temprano, como un mecanismo de supervivencia. Aprenden a suprimir la sensibilidad, a esconder la vulnerabilidad y a operar con falsas personalidades que les dan aceptación social, pero a costa de su chispa emocional, lo que yo llamo la herida de la autenticidad. Demuestra cómo la gente que se ha cortado de su sentir genuino desarrolla una hostilidad inconsciente hacia quienes no lo han hecho. La expresión emocional natural del empático se vuelve un recordatorio doloroso de lo que ellos perdieron. Jung observó que los empáticos caen en lo que yo llamo la trampa del espejo.
Su presencia auténtica dispara en automático las emociones reprimidas y el dolor enterrado de otros. Esto crea una incomodidad brutal en la gente que construyó toda su identidad alrededor de la insensibilidad emocional. Jung notó algo aún más perturbador. La gente busca a los que tienen dones empáticos, justo porque su inconsciente reconoce lo que ellos mismos perdieron. Les atrae esa chispa emocional que observan, pero al mismo tiempo les molesta. Les cae gordo porque expone su propia muerte emocional. Esto crea la paradoja psicológica fundamental que afectan a las personas sensibles. Lo más perturbador que Jung descubrió sobre los empáticos fue cómo se vuelven blancos de lo que él documentó a fondo: la proyección de sombra, donde la gente transfiere sin querer sus propias cualidades rechazadas al empático, y luego los atacan por poseer justo esos rasgos. Con su trabajo analítico, Jung se dio cuenta de que quienes resienten a los empáticos en realidad están resintiendo partes de sí mismos que renegaron, que no aceptaron. La sensibilidad emocional del empático les recuerda su propia sensibilidad enterrada. La autenticidad del empático expone su falsedad. Lo que lo hace particularmente cruel es que los empáticos a menudo poseen justo las cualidades que esas personas alguna vez tuvieron, pero que aprendieron a reprimir. Jung observó el individuo. Ataca en el empático lo que mató dentro de sí mismo. El resentimiento no es hacia el empático, es hacia su propia verdad emocional abandonada. Esto crea lo que yo llamo la dinámica del castigo a la inocencia. La gente que perdió su inocencia emocional por traumas o por lo que la sociedad les impuso, castiga sin darse cuenta a quienes sí lograron preservar la suya. ¡Qué fuerte! Comenta abajo si has atraído a gente que luego se volteó contra ti sin razón aparente. Reconozco la proyección de sombra cuando la veo. Jung documentó cómo esto se manifiesta de formas sutiles, sí, pero devastadoras. La gente criticará a los empáticos por ser demasiado sensibles, cuando en el fondo ellos desearían poder sentir profundamente otra vez. Se burlarán de las respuestas empáticas como si fueran ingenuas cuando ellos simplemente se volvieron cínicos para protegerse del dolor. Lo más insidioso es que estos ataques a menudo vienen disfrazados de preocupación o de consejo. Necesitas hacerte más duro. El mundo te va a comer vivo. Eres demasiado confiado. Y estas frases revelan las propias heridas emocionales de quien las dice mientras intentan apagar la luz del empático. Con su trabajo analítico, Jung identificó 4 patrones claros de cómo la gente ataca sin darse cuenta a los empáticos por su expresión emocional auténtica. Tipo 1. El crítico emocional. Jung documentó que hay gente que ataca directo las respuestas emocionales de los empáticos. Estos individuos reprimieron sus propios sentimientos, tanto que ver una emoción auténtica les detona una vergüenza inconsciente sobre su propia muerte emocional. Lo que yo llamo la policía de los sentimientos. Es gente que le dice constantemente a los empáticos que sus emociones están mal, son excesivas o inapropiadas. ¡Qué coraje! Tipo 2. El atacante de la autenticidad. Estos sin querer le guardan rencor a los empáticos por ser tan genuinos, porque ellos construyeron toda su identidad alrededor de puras fachadas. Jung observó cómo la gente que vive detrás de máscaras se siente amenazada por aquellos que no necesitan máscaras para sobrevivir. Lo que yo llamo la policía del desempeño critica a los empáticos por ser demasiado reales o inapropiados, cuando en realidad ellos no han aprendido a esconder su yo auténtico detrás de fachadas sociales. Si alguna vez bajaste el volumen a tu yo auténtico para que otros se sintieran cómodos, comenta: ya no me haré chiquito para caber en sus limitaciones emocionales.
Tipo 3. El violador de la vulnerabilidad. Jung notó que hay personas que atacan directamente la apertura y la confianza de los empáticos. Estos individuos han sido heridos tan profundamente que cerraron sus corazones por completo y castigan sin querer a los empáticos por mantener su disponibilidad emocional. Es una pena lo que yo llamo los destructores de confianza. Son gente que se aprovecha de la apertura empática y luego culpan a los empáticos por ser demasiado confiados, en vez de reconocer su propia traición a esa confianza. ¡Qué descaro tipo 4! El apagador de luz. El tipo más peligroso que Jung vio eran personas que de forma sistemática trabajaban para disminuir la confianza de los empáticos en sus propios dones. Se desconectaron de su propia luz interior, tanto que el brillo de los demás les resulta insoportable. Lo que yo llamo los reductores de brillo usan una manipulación psicológica sutil para convencer a los empáticos de que su empatía natural es un problema a solucionar en lugar de un don a honrar. ¡Qué injusto, Jung! Identificó 3 peligros específicos que convertían esta dinámica psicológica en una amenaza seria, tanto para los empáticos como para la evolución emocional de todos. Peligro 1. La erosión de la autenticidad. Jung vio que la exposición constante al resentimiento y a la crítica hace que muchos empáticos empiecen a dudar de su propia realidad emocional. Se pierden. Empiezan a suprimir sus respuestas naturales para encajar con gente que no tolera la emoción auténtica. Él escribió: el empático que abandona su autenticidad para ser aceptado pierde justo la cualidad que lo hacía valioso. Se convierte en otra persona emocionalmente muerta en un mundo que necesita desesperadamente esa chispa emocional. Esto crea lo que Jung llamó la epidemia del apagamiento. Empáticos que aprenden a esconder su luz para no detonar la hostilidad inconsciente de otros. Peligro 2. La autotraición psicológica. Jung documentó que los empáticos a menudo internalizan las críticas que reciben. Y fíjate, empiezan a ver su empatía como un defecto en lugar de un don. Empiezan a creer que son demasiado o demasiado sensibles, en vez de reconocer que los demás muchas veces son demasiado poco o demasiado insensibles. Peligro 3. El estancamiento emocional colectivo. Lo más grave, lo más peligroso, Jung encontró que cuando los empáticos aprenden a reprimir su autenticidad, la humanidad pierde a sus pioneros emocionales, a los individuos capaces de mostrar cómo se ve una expresión emocional sana. Jung llamó a esto detención de la evolución emocional. Cuando las personas más capaces de avanzar la inteligencia emocional colectiva se ven forzadas a esconderse para protegerse de ataques inconscientes. Él escribió: la supresión de individuos empáticos representa el rechazo inconsciente de la humanidad a su propio potencial emocional. Atacamos en los demás lo que más necesitamos recuperar dentro de nosotros mismos. Por eso Jung consideraba la protección y el desarrollo de los individuos empáticos esenciales para el avance psicológico humano. Jung desarrolló lo que yo llamo el protocolo de autopreservación auténtica, un sistema para mantener los dones empáticos y al mismo tiempo protegerse de la proyección inconsciente de los demás. ¡Qué valioso! Si encontraste gente que celebra en vez de criticar tus dones empáticos, escribe: encontré mi tribu quienes aprecian el sentir auténtico. Fase 1. Reconocimiento y validación. Jung enseñó a los empáticos a reconocer primero que el resentimiento que enfrentan no es personal. Es una proyección de sombra de personas que han perdido la conexión con su propia función emocional. Jung entendió que el odio dirigido a su autenticidad es en realidad autoodio proyectado hacia afuera.
El individuo empático no es el problema, es el espejo que refleja la herida interna de otra persona. Fase 2. Cristalización de límites. Jung descubrió que los empáticos necesitan lo que yo llamo límites energéticos, la capacidad de mantener su expresión auténtica mientras se protegen de las proyecciones inconscientes de los demás. Comenta abajo si estás listo para proteger tu naturaleza empática, mientras sirves a quienes pueden recibirla. Elijo la empatía consciente sobre la absorción inconsciente. Esto implica aprender a distinguir entre la retroalimentación genuina que sirve a la individuación y los ataques basados en proyecciones diseñados para apagar su auténtica autoexpresión. Jung llamó a esto desarrollar discernimiento psicológico. Fase 3. Compromiso selectivo. La fase final implica lo que Jung llamó elecciones conscientes de relaciones. La capacidad de conectar profundamente con personas que aprecian la autenticidad, manteniendo distancia de quienes la resienten. El enfoque de Jung enfatizó que los empáticos no ayudan a nadie al apagar su sentir, para acomodar a quienes prefieren la insensibilidad emocional. Para nada su expresión auténtica es medicina para quienes están listos para sanar, y un espejo para quienes están listos para ver. Esto requiere desarrollar lo que yo llamo emparejamiento vibratorio. Atraer a personas que resuenen con la autenticidad en lugar de a quienes le temen. Los conocimientos de Jung no solo fueron para el consultorio, no también incluyeron figuras históricas que mantuvieron su naturaleza empática, pese al resentimiento que enfrentaron por su autenticidad emocional. El caso de San Francisco de Asís. Integración exitosa. Jung estudió cómo Francisco mantuvo una empatía radical y una apertura emocional a pesar de las críticas de autoridades religiosas que, claro, preferían la represión emocional. Francisco enfrentó críticas constantes por ser demasiado emocional y demasiado compasivo. Sin embargo, nunca atenuó su respuesta empática al sufrimiento. Jung notó que el éxito de Francisco provino de reconocer que la crítica a su empatía revelaba la pobreza espiritual de sus críticos, en lugar de defectos en su propia naturaleza. ¡Qué gran lección! El caso de Vincent van Gogh. Sensibilidad desprotegida. Jung vio cómo la extraordinaria percepción empática de Van Gogh creó un arte increíble, pero también lo hizo vulnerable. Lo dejó expuesto al resentimiento inconsciente de otros por su intensidad emocional. Las cartas de Van Gogh revelan cómo la gente lo criticaba constantemente por ser demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado sensible. A diferencia de Francisco Van Gogh, internalizó estas críticas y comenzó a atacar su propia naturaleza empática. Qué tristeza. Jung enfatizó que los empáticos necesitan lo que él llamó un santuario vibratorio, relaciones con otros que aprecian y no resienten la expresión emocional auténtica. Un respiro. Jung escribió: el empático no puede vivir bien si se aísla emocionalmente, pero tampoco puede sobrevivir en relaciones con quienes atacan su autenticidad. Deben crear una comunidad consciente con otros que celebren en vez de suprimir esa chispa emocional. Tipo 1. Otros empáticos. Jung vio lo importante que es conectar con otros que comparten dones empáticos. Estas relaciones se caracterizan por el reconocimiento mutuo, la seguridad emocional y la apreciación por la sensibilidad en lugar de la crítica. Tipo 2. No empáticos. Emocionalmente evolucionados. Jung observó que algunas personas, aunque no son empáticas por naturaleza, han trabajado lo suficiente en sí mismas como para apreciar y proteger a los empáticos. Qué alivio reconocen la empatía como un don en lugar de un defecto. Tipo 3. Apreciadores conscientes de la luz.
Jung identificó a personas que, sin importar si son empáticos o no, eligen conscientemente apoyar y proteger la expresión emocional auténtica de los demás. Entienden que los individuos empáticos cumplen una función importante en la evolución emocional colectiva. Jung desarrolló indicadores claros para saber qué relaciones son seguras. Preguntan por tus experiencias emocionales con curiosidad genuina sin juzgar. Aprecian tus percepciones empáticas en lugar de criticar tu sensibilidad. Protegen tu energía emocional en vez de agotarla. Fomentan tu expresión auténtica en lugar de pedirte que la apagues. Es una bendición, Jung enfatizó. El objetivo no es que escondas tu luz, no sino que la compartas con quienes sepan apreciar su belleza, en vez de resentir su brillo. Jung vio que el desarrollo exitoso del empático es esencial, no solo para el bienestar individual, sino para el avance emocional colectivo hacia una conexión humana más auténtica. Un parteaguas. Las 4 etapas de la integración de la luz. Etapa 1. Reconocimiento sin reprimir. La primera transformación ocurre cuando los empáticos aprenden a reconocer el resentimiento dirigido hacia ellos como una proyección en lugar de una retroalimentación precisa. Jung llamó a esto inmunidad a la proyección. Jung observó: la sabiduría empieza cuando el empático deja de creer que la incapacidad de otros para tolerar su luz significa que debe apagarla. El problema no está en ser demasiado, sino en que los demás se vuelven demasiado poco. Etapa 2. Desarrollo de límites sin endurecerse. La segunda etapa implica crear protección energética, pero manteniendo la apertura emocional. Jung llamó a esto permeabilidad selectiva, la capacidad de seguir siendo empático mientras se protege contra la proyección. Etapa 3. Crear comunidad sin comprometerse. La tercera transformación sucede cuando los empáticos dejan de buscar la aceptación de quienes resienten la autenticidad y, en cambio, se enfocan en construir relaciones con quienes sí la aprecian. Etapa 4. Servicio sin sacrificio. La etapa final implica lo que Jung llamó el servicio auténtico, usar los dones empáticos para ayudar a otros, pero manteniendo límites fuertes contra quienes explotarían o resentirían estas habilidades. Jung observó: el empático que está de verdad integrado sirve desde la abundancia, no desde el agotamiento. Da sus dones a quienes sí pueden recibirlos sin exigir aceptación de quienes no pueden. Jung documentó trampas específicas que pueden desviar a los empáticos de su camino hacia la autopreservación auténtica. Mucho ojo. Trampa 1. La trampa de la venganza. Jung observó que algunos empáticos, al darse cuenta de cómo los han tratado, desarrollan resentimiento hacia quienes atacan su autenticidad. Advirtió que el empático que responde a un ataque inconsciente con un ataque consciente ha aprendido la lección equivocada. Trampa 2. El complejo de superioridad. Jung documentó casos donde los empáticos usaban su entendimiento de las dinámicas inconscientes para sentirse superiores a quienes resentían su autenticidad. Cuidado, Jung escribió: el empático que cree que su chispa emocional lo hace mejor que los demás se equivocó por completo. Su don es para sanar, no para crear jerarquías. Trampa 3. La justificación del aislamiento. Jung vio que algunos empáticos usaban su entendimiento de la proyección para justificar el alejamiento total de relaciones complicadas. Él notó: la verdadera integración requiere que el empático mantenga su autenticidad mientras permanece compasivamente disponible para quienes están listos para recibir sus dones. Trampa 4. El apagamiento de la luz. Lo más peligroso es que Jung encontró que algunos empáticos, aunque entendían bien la dinámica,
Aún así elegían reprimir su autenticidad para evitar conflictos. Qué pena Jung enfatizó que entender por qué otros atacan tu luz no elimina el dolor de ser atacado. Jung desarrolló prácticas constantes para mantener la expresión auténtica y protegerse de la proyección. Evaluar regularmente qué relaciones apoyan tus dones empáticos y cuáles los agotan. Elegir conscientemente cuándo involucrarse empáticamente y cuándo mantener límites protectores. Conectar con otros que comparten experiencias y desafíos similares. Reconocer que algunas personas quizás nunca puedan apreciar la emoción auténtica. Es un camino. Jung entendió la psicología empática dentro de la evolución emocional de todos, viendo a los empáticos auténticos como esenciales para que la humanidad avance hacia una expresión emocional más genuina. Jung creía que los que mantienen su sentir a pesar de los ataques inconscientes demuestran que la chispa emocional es posible incluso en un mundo tan desconectado de las emociones. Son pioneros emocionales mostrando a otros el camino de regreso a sus propios corazones. Piensa en los grandes líderes empáticos de la historia. Gandhi mantuvo una compasión radical. A pesar de la oposición violenta, Martin Luther King Jr. defendió tanto la justicia como el amor y no permitió que el odio ajeno le envenenara el corazón. Un ejemplo. Estos individuos enfrentaron una proyección masiva de quienes no toleraban su autenticidad emocional. Pero ellos entendieron que su luz tenía un propósito que iba más allá de su comodidad personal. Qué sabiduría estuvieron dispuestos a soportar ataques inconscientes para modelar cómo se ve la evolución emocional. Jung creía que en nuestra era moderna los empáticos podrían estar sintiendo y respondiendo a un trauma emocional colectivo que necesita ser procesado de forma consciente. La desconexión tan fuerte del sentir auténtico en nuestra sociedad moderna crea lo que Jung llamó la inanición emocional colectiva. Así de grave, los empáticos sienten sin darse cuenta esta hambre colectiva de conexión auténtica. Por eso, muchas veces se sienten abrumados en lugares con mucha gente o emocionalmente agotados después de ver las noticias. Es agotador. Están absorbiendo no solo proyecciones individuales, sino también el dolor emocional colectivo. Entender este contexto más amplio ayuda a los empáticos a darse cuenta de que su sensibilidad tiene un propósito evolutivo. No es un error. No están rotos o son demasiado. Están respondiendo a necesidades colectivas reales que la mayoría de la gente ha aprendido a ignorar. La visión de Jung revela que el empático siente de forma colectiva lo que otros sienten de forma individual, pero reprimen. Sus respuestas emocionales muchas veces reflejan lo que toda la cultura necesita procesar conscientemente, pero evita con distracciones y con esa insensibilidad. El servicio a través de la autenticidad se vuelve la clave para Jung. Los que tienen dones empáticos sirven mejor a los demás, no apagando su sentir para que otros estén cómodos, sino manteniendo su autenticidad para mostrar a todos cómo se ve esa chispa emocional. Jung entendió que los empáticos sirven a la humanidad no volviéndose insensibles como los demás, sino permaneciendo vivos emocionalmente, a pesar de todos los demás. Su autenticidad es medicina para un mundo que sufre de lo que yo llamo la detención de la evolución emocional. ¡Qué fuerte! La integración final que Jung observó ocurre cuando los empáticos aprenden a llevar sus dones con fuerza y compasión, manteniendo su autenticidad y entendiendo que el resentimiento de otros viene del dolor, no de la malicia. Eso es madurez. Lo que yo llamo compasión luminosa es la capacidad de brillar su luz por completo, con todo, mientras sienten empatía por quienes aún no pueden tolerar ese brillo. Es algo hermoso. Este es el nivel más alto del desarrollo empático.
ser al mismo tiempo fuerte y tierno, auténtico y compasivo. Un verdadero balance. El trabajo de Jung con los empáticos empezó con una observación que te deja pensando. Notó que ciertas personas con una capacidad increíble para sentir hondo y conectar de verdad, se veían atrapadas, seguido en un patrón relacional que dolía. Su calidez y su apertura emocional atraían a la gente como polillas a la luz, solo para que esa misma gente se les volteara con hostilidad, críticas o rechazo. ¿Qué cosa Jung llamó a esto la paradoja del empático? El mismo don que los hacía tan magnéticos, también los convertía en blancos de un resentimiento inconsciente. Pero en lugar de ver esto como un defecto en el empático, Jung lo reconoció como un reflejo de la desconexión interna de la otra persona. La hostilidad no era sobre la sensibilidad del empático, era una proyección de duelo por la chispa emocional que el crítico había suprimido dentro de sí mismo. Para entender más a fondo esta paradoja, Jung desarrolló lo que llamó la teoría del espejo de la atracción empática. Observó que los empáticos sin querer actúan como espejos vivientes reflejando a los demás esa capacidad emocional que ellos mismos abandonaron o reprimieron. Es tal cual. Esta función de espejo opera en muchos niveles psicológicos. A nivel consciente, la gente se siente atraída por los empáticos porque su autenticidad se siente refrescante en un mundo de máscaras emocionales. Sin embargo, a nivel inconsciente, esta misma autenticidad detona lo que Jung llamó envidia de sombra, un profundo resentimiento hacia cualidades que el observador ha rechazado en sí mismo. Jung documentó patrones específicos de proyección de sombra que los empáticos se topan una y otra vez. El primer patrón es la envidia de vitalidad. Personas emocionalmente dormidas atacan la chispa del empático porque les recuerda su propio estado sin vida. ¡Qué ironía! El segundo patrón amenaza a la autenticidad. Ocurre cuando las personas perciben la autenticidad del empático como una crítica implícita a su propia existencia de fachada. El tercer patrón, proyección de desborde emocional, ocurre cuando otros culpan a los empáticos por hacerlos sentir demasiado, cuando en realidad el empático simplemente ha creado un espacio para que las emociones reprimidas salgan a la superficie. Estas proyecciones siguen etapas predecibles que Jung mapeó con muchísimos estudios de caso. La fase de atracción jala a la gente a la energía del empático, como un bálsamo sanador. La fase de idealización eleva al empático a alturas poco realistas, a menudo como una figura salvadora. La fase de incomodidad surge cuando la presencia del empático empieza a detonar emociones no procesadas. La fase de devaluación implica atacar o criticar al empático para recrear distancia emocional. Finalmente, la fase de abandono ocurre cuando la persona huye de la relación en lugar de enfrentar su propio trabajo emocional. Entender estos patrones fue revolucionario para los pacientes empáticos de Jung. En vez de tomarse personal las críticas como prueba de que no servían, aprendieron a reconocerlas como respuestas predecibles a su don. Les cayó el 20. Este replanteamiento se convirtió en la base para desarrollar lo que Jung llamó resiliencia empática. La capacidad de permanecer con el corazón abierto mientras se mantiene la soberanía psicológica. La primera etapa de Jung implicó lo que él llamó trabajo arqueológico, desenterrar las capas de condicionamiento que enseñaron a los empáticos a hacerse menos. Usó una técnica llamada mapeo de críticas, donde los pacientes rastreaban cada crítica importante que habían recibido para identificar patrones. A menudo, estas críticas revelaban más sobre el estado psicológico del crítico que sobre el comportamiento del empático. Pura verdad.
Con un análisis de caso muy detallado, Jung descubrió que los empáticos por lo general recibían 3 tipos de críticas por su intensidad. Eres demasiado emocional, por violar sus límites. Eres demasiado sensible, y ataques a su autenticidad. Eres demasiado. Cada categoría correspondía a proyecciones de sombra específicas de individuos emocionalmente desconectados. La vergüenza por intensidad venía de aquellos que temían su propia profundidad emocional. Las violaciones de límites venían de personas que habían aprendido a ignorar las necesidades de otros. Los ataques a la autenticidad surgían de individuos atrapados en personalidades de fachada. Jung desarrolló un ejercicio revolucionario que llamó la técnica de inversión del espejo. Cuando un empático recibía una crítica, se preguntaba, ¿qué cualidad mía es la que esta persona no puede ver en sí misma? Esta pregunta transformó los encuentros dolorosos en conocimientos psicológicos. La persona que atacaba su expresión emocional en realidad estaba revelando su propia inanición emocional. El individuo que criticaba su autenticidad estaba confesando su propio miedo a la autenticidad. Este proceso arqueológico muchas veces reveló que los empáticos habían internalizado una historia falsa, que su sensibilidad era una carga, no un don. Jung rastreó este condicionamiento hasta experiencias de la infancia donde su autenticidad emocional chocó con el desprecio, el agobio o el ataque de cuidadores que no podían manejar sus propios sentimientos, y menos apoyar el desarrollo emocional de un niño. El trabajo de integración implicó lamentar estas pérdidas tempranas, mientras reclamaban su derecho a sentir profundamente. Un camino de sanación. Conforme los empáticos empezaron a confiar en su verdad emocional, Jung les presentó el concepto de límites energéticos. Vio que muchos empáticos, por sus ganas de conectar, daban demasiado de sí mismos a quienes eran emocionalmente inaccesibles, o peor, manipuladores. Esto los dejaba agotados, reforzando la falsa creencia de que su sensibilidad era una debilidad. Para contrarrestar esto, Jung enseñó prácticas para proteger su energía mientras permanecían abiertos a la conexión auténtica. Imagina a un empático visualizando un escudo de luz alrededor de su corazón antes de entrar a una conversación difícil. Este escudo no bloquea la conexión, no. Filtra las proyecciones y las exigencias que podrían drenar su vitalidad. Al establecer estos límites, los empáticos aprendieron a dar desde un lugar de plenitud en lugar de agotamiento, preservando su chispa emocional para aquellos que podían recibirla. El trabajo de límites de Jung era muy sofisticado. Reconoció que los empáticos necesitaban diferentes tipos de protección para cada situación. Qué sabio desarrolló lo que llamó el espectro de límites, que iba desde límites permeables para relaciones íntimas hasta barreras cristalinas para entornos hostiles. El arte residía en aprender a ajustar estos límites conscientemente, en lugar de absorber inconscientemente todo lo que los rodeaba. El primer tipo de límite que Jung enseñó fue el filtro emocional, una práctica para distinguir conscientemente entre lo que uno siente y las emociones que absorbió de otros. Los empáticos aprendieron a preguntar, ¿este sentimiento tiene mi energía distintiva o estoy percibiendo el estado emocional de otra persona? Esta simple pregunta les ayudó a evitar asumir la responsabilidad por las emociones no procesadas de otros, mientras seguían siendo testigos compasivos del dolor. El segundo límite que Jung enfatizó fue el límite de economía energética. Evaluar si las relaciones daban energía o la agotaban. Pura sabiduría. Enseñó a los empáticos a notar qué interacciones los dejaban sintiéndose expandidos versus agotados. Esto no se trataba de egoísmo, sino de un servicio sostenible.
Un empático que daba desde el agotamiento eventualmente no tenía nada más que ofrecer a nadie, mientras que uno que mantenía su vitalidad podía servir desde la abundancia. Jung también introdujo el concepto de vulnerabilidad gradual. Enseñó a los empáticos a compartir su profundidad emocional por etapas, no a abrirse por completo de golpe. Esto los protegía de personas que podrían usar su vulnerabilidad como arma, mientras permitía que las conexiones genuinas se desarrollaran naturalmente. Como una flor que se abre gradualmente al sol, los empáticos aprendieron a revelarse a aquellos que se habían ganado el privilegio de presenciar su rango emocional completo. La siguiente fase del método de Jung se trataba de encontrar lo que él llamó alineación vibratoria. Los empáticos, observó, seguido estaban rodeados de gente que resentía su luz porque exponía su propia insensibilidad emocional. Pero Jung creía que todo empático podía encontrar una tribu, una comunidad de almas, que celebraran su sensibilidad en lugar de atacarla. Estos eran los sanadores artistas y buscadores que valoraban la verdad emocional y veían los dones del empático como una fuente de nutrición. Para muchos de los pacientes de Jung, conectar con esta tribu fue un parteaguas, ya no se sentían solos ni incomprendidos. En cambio, encontraron espacios donde su autenticidad era una fortaleza, no una desventaja. Hoy en día, esto puede significar unirte a una comunidad online de empáticos conscientes, asistir a un taller sobre inteligencia emocional, o simplemente hacer amistades con quienes honran tu profundidad emocional. Busca el tuyo. La clave es buscar relaciones que reflejen tu compromiso de vivir auténticamente. El concepto de reconocimiento de tribu de Jung fue más allá de la simple afinidad. Identificó características específicas de lo que llamó individuos compatibles con empáticos. Estas personas demostraban coraje emocional, la voluntad de sentir emociones difíciles en lugar de proyectarlas en los demás. Mostraban curiosidad por los mundos interiores en lugar de juicio sobre la expresión emocional. Practicaban la vulnerabilidad recíproca, compartiendo su propia profundidad en lugar de usar a los empáticos como vertederos emocionales. Jung también reconoció que los empáticos seguido se quedaban en relaciones incompatibles, por lo que él llamó la adicción a la fantasía de rescate. Creían que su amor podía sanar las heridas emocionales de otros, sin darse cuenta de que la sanación debe ser elegida por el individuo mismo. Este patrón mantenía a los empáticos atrapados en ciclos de dar a aquellos que no podían recibir, mientras evitaban el trabajo vulnerable de conectar con almas igualmente sensibles. Para romper este patrón, Jung desarrolló ejercicios de reconocimiento de resonancia. Los empáticos aprendieron a identificar esa sensación que se siente al estar con alguien que coincide con su frecuencia emocional. Es indescriptible. Estas interacciones se sentían nutritivas en lugar de agotadoras, expansivas, en lugar de constrictivas. La presencia de la otra persona invitaba a la autenticidad del empático, en lugar de detonar vergüenza o autoprotección. Jung observó que cuando los empáticos encontraban su tribu, sentían lo que él llamó el gran alivio. Una exhalación profunda después de años de contener la respiración en ambientes incompatibles. Por fin. Este alivio no era solo personal, era colectivo. Cada empático que encontraba su tribu fortalecía la red de conexión consciente, facilitando que otras almas sensibles encontraran a su gente. Conforme los empáticos crecían en autoconciencia y encontraban su tribu, Jung los guió hacia un cambio profundo: servir desde la plenitud. Creía que los empáticos que daban desde el agotamiento corrían el riesgo de quemarse y perpetuaban el mito de que la sensibilidad es igual a debilidad.
En contraste, aquellos que servían desde la abundancia se convirtieron en lo que él llamó guerreros luminosos, individuos que encarnaban tanto la fuerza como la sensibilidad, ofreciendo sus dones sin sacrificar su esencia. Esto requería un compromiso con prácticas de autocuidado que reponían su energía. La meditación, el tiempo en la naturaleza, la expresión creativa o la conexión con una fuente espiritual se convirtieron en anclas para estos empáticos. Imagina a un empático empezando cada día con un ritual de gratitud, sintiendo su propio valor antes de salir al mundo. Esta práctica aseguraba que pudieran mantener un espacio para la sanación de otros, sin perderse a sí mismos en el proceso. La fase del guerrero luminoso representó la integración total de los dones empáticos con el poder personal. Es algo grande. Jung observó que los empáticos en esta etapa ya no necesitaban elegir entre sensibilidad y fuerza. Encarnaban ambas cualidades simultáneamente. Esta integración creó lo que él llamó presencia paradójica, la capacidad de ser simultáneamente suave y fuerte, abierto, y con límites compasivo y discernidor. Jung identificó varias características de los guerreros luminosos. Primero, practicaban la compasión soberana, ofrecían sus dones libremente, pero mantenían su autonomía energética. No necesitaban que otros validaran su sensibilidad, porque la habían reclamado como una fortaleza en sí mismos. Segundo, demostraron gentileza feroz, la capacidad de establecer límites firmes con un corazón amoroso. Podían decir no a las demandas agotadoras, mientras permanecían abiertos a la conexión auténtica. Tercero, los guerreros luminosos encarnaban el poder integrado. Usaban su sensibilidad como fuente de fortaleza, no de vulnerabilidad. Habían aprendido a confiar en su inteligencia emocional como una forma de sabiduría, tomando decisiones basadas tanto en el sentimiento como en el pensamiento. Cuarto, practicaban el servicio consciente, eligiendo cómo y cuándo ofrecer sus dones en lugar de rescatar compulsivamente a todos a su alrededor. Jung notó que los guerreros luminosos muchas veces se volvían líderes naturales en sus comunidades, no con fuerza ni manipulación, sino por su presencia auténtica. Inspira. Su integración inspiró a otros a buscar su propia sanación emocional, creando ondas de transformación que se extendieron mucho más allá de su círculo inmediato. La visión de Jung para los empáticos fue mucho más allá de la transformación personal. Los vio como catalizadores vitales para la evolución emocional de la humanidad, sobre todo en una era de tanta desconexión. A medida que la industrialización y las presiones sociales distanciaban a las personas de su sentir, los empáticos se convirtieron en guardianes de la verdad emocional, puentes entre el pasado de la humanidad y su futuro potencial. Jung identificó varias maneras en que cumplieron este rol colectivo. Primero, los empáticos actuaron como sistemas de alerta temprana emocional. Su sensibilidad les permitía detectar la disfunción colectiva como un enojo que crece o un duelo que se reprime antes de que estallara en crisis. Un don. Imagina a un empático sintiéndose agobiado en una comunidad donde el dolor no resuelto se pudre. Su incomodidad es una señal, una advertencia urgiendo a la gente a confrontar sus emociones enterradas antes de que se vuelvan destructivas. La investigación de Jung reveló que los empáticos funcionan como sofisticados sistemas de detección emocional para sus comunidades. Son como un radar. Sus sistemas nerviosos más sintonizados con los cambios energéticos sutiles a menudo registran perturbaciones emocionales colectivas antes de que se manifiesten de formas obvias. Esta sensibilidad los convirtió en activos valiosos para entender la dinámica de grupos y los movimientos sociales. Jung documentó casos donde los empáticos en su consultorio
reportaban sentirse inexplicablemente agitados o angustiados, solo para después darse cuenta de que sus comunidades estaban procesando un trauma colectivo o se acercaban a un desorden social. ¡Qué visión! Teorizó que la conciencia emocional expandida de los empáticos les permitía captar el clima emocional de su entorno, sintiendo tormentas inminentes antes de que fueran visibles para otros. Esta función de radar operaba en muchos niveles. A nivel familiar, los empáticos, seguido, sentían cuando las familias estaban bajo estrés, aunque sus miembros mantuvieran una armonía superficial. Veían más allá. A nivel comunitario, detectaban tensiones crecientes, conflictos suprimidos o dolor colectivo antes de que estos problemas salieran a la luz pública. A nivel social, algunos empáticos reportaron sentir ansiedad colectiva durante periodos de incertidumbre política o cambio social. Jung animó a los empáticos a desarrollar lo que él llamó sensibilidad interpretativa, la habilidad de distinguir entre lo que uno siente y las corrientes emocionales de todos. Clave. Esta habilidad les ayudó a evitar asumir la responsabilidad por el dolor colectivo, mientras seguían siendo testigos valiosos de la verdad emocional. Cuando un empático se sentía abrumado por la energía colectiva, Jung les enseñó a preguntar: ¿qué está tratando de decir este sentimiento al grupo? Este replanteamiento transformó su abrumación en información valiosa. Segundo, los empáticos sirvieron como traductores emocionales, dándole nombre a sentimientos que otros ni podían expresar. En el consultorio de Jung, vio cómo los empáticos ayudaban a sus pacientes a procesar el duelo, el enojo o la alegría, poniendo en palabras lo que no se decía. Este papel es crucial en un mundo donde el analfabetismo emocional es rampante. Al nombrar lo innombrable, los empáticos ayudan a otros a reclamar su verdad emocional, allanando el camino para la sanación colectiva. Tercero, los empáticos modelaron la autenticidad, demostrando que la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir. Su voluntad de sentir profundamente en un mundo emocionalmente insensible inspiró a otros a bajar sus defensas, creando ondas de conexión genuina. Finalmente, los empáticos actuaron como catalizadores de sanación, cambiando la atmósfera emocional donde quiera que fueran. Su presencia invitaba a otros a relajarse en la autenticidad, o revelaba a los que estaban demasiado a la defensiva para conectar, dependiendo de si estaban listos para la verdad emocional. Jung observó que los empáticos poseían una habilidad innata para acceder y poner en palabras esas corrientes emocionales que otros sentían, pero no podían expresar. Esta función de traducción sirvió para múltiples propósitos en la curación colectiva. Primero, validó las experiencias de otros al dar palabras a sentimientos sin nombre. Muchas personas sufrían de lo que Jung llamó afasia emocional, la incapacidad de identificar o expresar sus estados internos. Cuando los empáticos articularon estos sentimientos, proporcionó alivio y reconocimiento. Segundo, la traducción emocional ayudó a los grupos a procesar experiencias colectivas. Qué importante. Jung notó que los empáticos a menudo se convertían en los portavoces del dolor familiar, el duelo comunitario o la disfunción organizacional. Su voluntad de nombrar verdades difíciles creó espacio para el procesamiento y la curación colectivos. Sin esta función de traducción, las emociones dolorosas a menudo permanecían enterradas, pudriéndose en formas más destructivas. Jung también reconoció que la función de modelo de los empáticos iba más allá de las interacciones individuales. Su misma existencia desafió las normas culturales que equiparaban la expresión emocional con la debilidad. Al vivir auténticamente, los empáticos demostraron formas alternativas de ser en el mundo,
formas que honraban el espectro completo de la experiencia humana, en lugar de exigir la supresión emocional. La función de catalizador sanador que Jung observó fue quizás la más profunda. La presencia de los empáticos parecía crear lo que él llamó campos de autenticidad, espacios energéticos donde otros sentían permiso para ser genuinos. Pura magia. Este fenómeno ocurría incluso cuando los empáticos no intentaban activamente curar a nadie. Su presencia integrada simplemente invitaba a otros a relajar sus máscaras defensivas y conectar con su propia verdad emocional. En el mundo de hoy, las predicciones de Jung sobre la desconexión de todos se sienten escalofriantemente acertadas. El aumento de los desafíos de salud mental, el aislamiento social y las crisis ambientales apunta a una sociedad cada vez más separada de su núcleo emocional. Sin embargo, esta crisis también presenta una oportunidad. A medida que más personas anhelan una conexión auténtica, los empáticos están siendo llamados a asumir roles de liderazgo como guías sanadores y defensores de la verdad emocional. Pero este llamado viene con retos. Los estímulos constantes de la cultura digital, la presión por encajar en normas superficiales y el riesgo de quemarse por las exigencias ajenas pueden abrumar hasta al empático más fuerte. Es un mar de cosas. El método de integración de Jung ofrece un salvavidas proporcionando herramientas para navegar estos desafíos mientras se abraza su propósito. Los principios de Jung toman una nueva urgencia en nuestro mundo hiperconectado, pero tan desconectado de las emociones. Los empáticos modernos enfrentan desafíos únicos que Jung apenas pudo imaginar. El mundo digital presenta un problema particular. La capacidad de sentir los estados emocionales de otros se vuelve abrumadora cuando te expones a la avalancha emocional colectiva de las redes sociales. Es un shock. Los seguidores actuales de Jung han desarrollado lo que llaman protocolos de límites digitales basados en sus métodos originales. Genial. Estos incluyen periodos programados para desconectarse en entornos online, diseñados para apoyar, no para agotar la sensibilidad empática, y prácticas para limpiar la energía después de interactuar en línea. La clave sigue siendo la observación original de Jung. Los empáticos deben aprender a distinguir entre sus propias emociones y el contenido energético absorbido. La aplicación moderna también reconoce que los empáticos en la era digital seguido encuentran sus tribus en línea, no en comunidades geográficas. Esto presenta tanto oportunidades como desafíos. Las conexiones virtuales pueden proporcionar validación y apoyo a grandes distancias, pero también pueden carecer de la cualidad de arraigo de la interacción en persona, que los empáticos necesitan particularmente. El énfasis de Jung en la creatividad y la autoexpresión cobra nueva relevancia en las plataformas digitales que permiten a los empáticos compartir sus dones con audiencias de todo el mundo. ¡Qué maravilla! Muchos empáticos modernos se convierten en escritores, artistas, coaches o sanadores, utilizando herramientas digitales para llegar a aquellos que necesitan su forma particular de traducción emocional y sanación. Las aplicaciones actuales del trabajo de Jung también reconocen que los empáticos seguido sienten el llamado a causas de justicia ambiental y social. Es su naturaleza. Su sensibilidad al sufrimiento se extiende más allá del dolor individual, a la angustia colectiva y planetaria. Esta conciencia expandida requiere trabajo de integración adicional para evitar ser abrumado por el alcance de los desafíos globales. Los empáticos modernos aprenden a practicar lo que los seguidores de Jung llaman desapego comprometido. Seguir disponibles emocionalmente para servir las causas que les importan, pero manteniendo suficiente distancia para no quemarse.
Esto podría implicar enfocarse en problemas locales específicos, en lugar de intentar curar todo el dolor global o desarrollar prácticas que transformen la abrumación en acción sostenible. El concepto de Jung de servir desde la abundancia se vuelve crucial en el activismo. Los empáticos que dan desde el agotamiento pueden quemarse rápidamente, mientras que aquellos que mantienen su propio bienestar emocional pueden sostener su servicio a lo largo del tiempo. Esto no es egoísmo, es estratégico. El mundo necesita que los empáticos permanezcan funcionales y saludables para que puedan continuar su trabajo de sanación. Así es, el concepto de Jung de resonancia mórfica ofrece una visión llena de esperanza sobre qué pasa cuando los empáticos de verdad abrazan su rol. Creía que cada empático que elige la autenticidad sobre la aprobación fortalece un campo colectivo de verdad emocional. Como un diapasón, su chispa sintoniza a otros con sus propios sentimientos, enterrados creando un efecto dominó que hace más fácil para todos reconectar con su corazón. ¡Qué poderoso! Cada vez que eliges brillar tu luz, ya sea estableciendo un límite, compartiendo tu verdad o sosteniendo un espacio para la sanación de otro, contribuyes a este campo. Con el tiempo, estos actos individuales de coraje podrían cambiar las normas sociales, priorizando la inteligencia emocional sobre la desconexión. Los seguidores de Jung han desarrollado el concepto de punto de inflexión empático, la idea de que conforme más empáticos integran sus dones y entran en un servicio consciente, crean un campo mórfico que hace más fácil que otros accedan a su propia inteligencia emocional. Un salto. Este fenómeno sugiere que los empáticos no solo están sanando individuos, sino que están participando en una evolución a nivel de especie, hacia una mayor conciencia emocional. Esta perspectiva reencuadra el viaje de los empáticos de la sanación personal al servicio cósmico. Imagínate, cada empático que aprende a honrar su sensibilidad mientras mantiene su fuerza, contribuye a la evolución emocional colectiva de la humanidad. Su presencia integrada hace que sea un poco más fácil para todos sentir vivir auténticamente. La visión se extiende a las generaciones futuras. Jung creía que conforme los empáticos aprendieran a valorar sus dones, criarían hijos que de entrada nunca aprenderían a reprimir su verdad emocional. Estos niños crecerían hasta convertirse en adultos que verían la sensibilidad como una fortaleza, que valorarían la inteligencia emocional, tanto como la capacidad intelectual, que podrían conectar auténticamente, sin miedo ni vergüenza. La tecnología moderna permite a los empáticos conectar más allá de las fronteras geográficas, creando redes globales de apoyo y servicio. Una gran ventaja: estas redes operan bajo los principios de Jung de reconocimiento tribal y alineación vibratoria, permitiendo a los empáticos encontrar a su gente sin importar la ubicación. Estas redes también facilitan un trabajo de sanación colectiva que va más allá de las relaciones individuales. ¡Qué alcance! Grupos de empáticos pueden enfocar su conciencia combinada en desafíos globales, sirviendo como sistemas de alerta temprana para la disfunción colectiva y catalizadores para el cambio positivo. Aunque esto pueda sonar místico, Jung lo vio como la evolución natural de la capacidad empática humana. Las redes también preservan y transmiten la sabiduría empática a través de las generaciones. Un legado. A medida que los empáticos integrados comparten sus conocimientos y experiencia, crean recursos para los empáticos emergentes, que de otro modo podrían luchar solos con su sensibilidad. Este es el legado que Jung imaginó para los empáticos, no solo empoderamiento personal, sino un despertar colectivo. ¡Qué visionario! Tu sensibilidad no es un defecto a esconder, sino un don a compartir sabiamente.
El resentimiento que has enfrentado no es una señal de tu insuficiencia, sino un reflejo de las heridas no sanadas del mundo. Al proteger tu luz y servir desde la plenitud, te conviertes en un guerrero luminoso, un guardián del sentir, en un mundo que ha olvidado cómo sentir. Tu viaje es profundamente personal y, a la vez, profundamente colectivo. Te conecta con una comunidad global de empáticos que trabajan para sanar a la humanidad, una interacción auténtica a la vez. Si las ideas de Jung te resuenan, explora más en mi video, El día que el empático se quiebra. El caso más aterrador de Carl Jung, donde me meto de lleno en la dinámica psicológica de la transformación empática y el camino hacia la soberanía psicológica. Comparte este mensaje con otros empáticos que necesitan entender por qué atraen el resentimiento y cómo transformarlo en un servicio con propósito. Tu historia importa al compartir los tipos específicos de crítica u hostilidad que has enfrentado. Ayudas a otros a ver que no están solos. Juntos, estamos construyendo una red de empáticos conscientes, cada uno brillando su luz para iluminar el camino hacia un mundo más vivo emocionalmente. Tu naturaleza empática no necesita permiso para brillar. No necesita justificación ni explicación. Solo necesita protección y una expresión sabia. El mundo espera tus dones, no para que los apagues para complacer la incomodidad de otros, sino para que ardan intensamente y guíen a la humanidad de vuelta a su corazón. Da un paso valiente en tu papel como puente entre el pasado emocionalmente desconectado de la humanidad y su futuro integrado. Tu luz no es solo tuya, es la esperanza de la humanidad para un mañana más compasivo y conectado.